¿Qué tal? Bienvenido al Ministerio Pasión por las Escrituras, con Francisco Limones. Es un gran honor y un gran privilegio tener a nuestro invitado y a nuestro querido hermano Carlos Ochoa. En esta hermosa tarde del país de México venimos a presentar un programa a cargo del hermano Carlos Ochoa que lleva por título La biografía de Ireneo de León. Un personaje que ha sido probablemente muy estudiado por eruditos. Gracias a Dios tenemos también sus escritos. Y en esta tarde también venimos a platicar algo acerca de su vida de él. El hermano Carlos Ochoa, he visto algunos de sus programas y me parece una persona muy inteligente, muy intelectual en este punto de Ireneo de León. Entonces, sin más preámbulos, quiero agradecer a toda la comunidad de Ministerio Pasión por las Escrituras por estar aquí presente. Y es un gran honor y un gran privilegio tener la conversación con nuestro querido hermano Carlos Ochoa, que dejo a continuación para que se presente. No, primero que todo, Francisco, el privilegio es mío. Gracias por la invitación. Espero que el audio esté funcionando perfectamente porque, como te digo, de pronto tenemos un poco de distorsión por el fondo, pero bueno, así se escucha perfecto, gracias a Dios. No, como te repito, gracias a ti por la invitación que me haces. Para mí es un honor que me hayas invitado a compartirte este tema que realmente ha sido uno de los personajes que más me ha apasionado estudiar y he venido haciéndolo. Y vale aclarar que no soy un erudito en el tema, ni mucho menos, pero creo que lo vengo haciendo un poquito como disciplinadamente y cada día hemos venido aprendiendo un poco de Ireneo. Gracias a ti, Francisco, y gracias a tu audiencia por estar escuchando este programa. Igual manera, muchas gracias a usted, querido hermano. Yo creo que conocer el pensamiento de los padres apostólicos te abre la gama de la panorámica teológica y cristológica de los primeros cristianos primitivos, ¿no? Y conocer la biografía de un personaje tan célebre como Ireneo de León, perdón, es muy importante. Bueno, mi hermano, sin más preámbulos, sin más detalle, pues entremos directamente con el tema que vamos a anunciar. Claro que sí. Muchas gracias, Francisco. Bueno, primero que todo, mis queridos hermanos, quiero hacer como a grosso modo una breve, digamos así, un breve repaso biográfico porque no nos daría el tiempo para hablar de Ireneo, pero tampoco con eso quiero hablar de que o mencionar de que Ireneo tenga una biografía muy extensa de pronto desde el punto de vista histórico ya evidenciado. No, de pronto hay muy poco de él, pero lo que hay yo creo que de igual manera sí nos podría dar para muy buenas charlas. Entonces, mis queridos, antes de iniciar con este corto tiempo, sobre lo poco o mucho que se puede hablar de Ireneo de León, que fue obispo de León, precisamente por eso se dice de León, me gustaría resaltar que Ireneo está catalogado precisamente como el teólogo más importante del siglo II y también uno de los más influyentes después del mismo apóstol Pablo. Entonces, aquí hasta el momento podríamos decir que no estamos hablando simplemente de cualesquier aparecido, perdónenme un poco la expresión, por lo cual, pese a que nos veamos de pronto enfrentados a sus escritos o ante sus escritos, ante un hombre, como todos, falente, con errores, como todos solemos cometerlos, también nos encontraríamos ante un gigante de la doctrina cristiana. Entonces, como decía mi hermano, es alguien que realmente es muy relevante, alguien que debemos tener mucho en la lupa y en la brújula de nuestros estudios bíblicos y teológicos, a tal punto de que hoy en día está citado literalmente como autoridad entre las muchas y aún diferentes corrientes cristianas, aunque tengan diferencia entre ellas mismas, ellos mismos no les citan o no les restan, perdón, autoridad a nuestro querido y amado Ireneo de León. Para Ireneo no tenemos una fecha exacta de nacimiento, mi amado, no tenemos una fecha exacta, pero se deduce que nace más o menos entre los años 126 y 136 después de la era de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En Asia Menor. Probablemente se cataloga que sea de Esmirna, lo que hoy en día conocemos como la actual Turquía, ¿cierto? Ya en nuestras épocas modernas. Esto se infiere, o sea, su lugar de nacimiento se infiere debido a que en uno de sus escritos del mismo Ireneo de León, dirigidos a un tal Florino, ¿cierto? Que era un presbítero de Roma, menciona el mismo Ireneo a Florino, a Policarpo de Esmirna, con las siguientes palabras, que yo le pediría al favor a mi hermano que de pronto nos comparta un poquito ahí y vamos a tomar como referencia este escrito para de pronto estipular un poco ese lugar de nacimiento.
Dice así, perdónenme, yo me pongo un poquito las gafas. Dice de la siguiente manera, diciendo Ireneo a Florino, te conocí siendo yo un niño todavía en el Asia Menor, en casa de Policarpo. Puedo decir el lugar donde el bienaventurado Policarpo solía estar sentado y disputaba cómo entraba y salía, el carácter de su vida, el aspecto de su cuerpo, los discursos que hacía al pueblo, cómo contaba sus relaciones con Juan, o sea, el apóstol, y con los otros que había visto, con los otros que habían visto al Señor, cómo recordaba sus palabras y cuáles eran las cosas relativas al Señor que había oído de ellos, y sobre sus milagros y sus enseñanzas, y cómo Policarpo relataba todas las cosas de acuerdo con las Escrituras, como que las había aprendido de testigos oculares del verbo de vida. Escuchen muy bien esta parte que yo resalté ahí. Yo escuchaba ávidamente ya entonces todas estas cosas. Está diciendo esto Ireneo, que él escuchaba literalmente hablando a Policarpo de todas estas cosas, que a su vez las escuchó de Juan. Por la misericordia del Señor sobre mí. Y tomaba nota de ellas, no en papel, sino en mi corazón. Siempre, por la gracia de Dios, las voy recordando fielmente. Esto está redactado, precisamente estas mismas palabras de Ireneo están redactadas en la Historia Eclesiástica de Eusebio en el capítulo 5, en el verso 20. Si quieres ya puedes quitar aquí el escrito, mi querido. Entonces, ahí vemos prácticamente cómo Ireneo de León nos habla que realmente hablando estaba en Esmirna siendo aún chico, y esta es una de las evidencias con las cuales se deduce prácticamente de su ciudad natal, digámoslo así, y cómo él a los pies de Policarpo escuchaba dichas enseñanzas. ¿Policarpo de dónde? De Esmirna. Entonces, evidentemente, esta es una de las pruebas las cuales podríamos deducir casi fácilmente que el chico pertenecía a esta ciudad. Ya con esto, no solo podríamos deducir dicho origen con estas palabras que acabamos de decir mi querido Francisco, ya el origen de Ireneo, no solamente podría deducirse de estas palabras, sino aún, mi querido, catalogar a Ireneo como uno de los mismos discípulos de Policarpo. Entonces vemos que con estas palabritas ya, como se dice vulgarmente, mataríamos dos pájaros de un tiro en cuanto a evidencia con él, que a su vez este mismo Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Y quizás el mismo Ireneo conocedor también de más testigos oculares, como dice sus escritos, del mismo Señor Jesucristo. Y ya con esto deja totalmente marcada una evidente línea de enseñanza apostólica. ¿Qué tal es? O sea, me parece impresionante cómo el mismo Ireneo, al decir o al mandar la evidencia que está mandando en cuanto a Policarpo y a la vez del apóstol Juan, él mismo se está haciendo acreedor a esa herencia del, digamos, de linaje en cuanto a enseñanza se refiere, apostólico. Entonces vemos que es un hombre que tiene peso académico en cuanto al mensaje del evangelio se refiere. Entonces, haciendo una pequeña pausa, quiero hacer como un breve break aquí en este mismo escrito de Ireneo a Florino, ¿cierto? Vale aclarar que Eusebio, mis queridos, según Ireneo, según Eusebio, el señor Florino ya venía adoptando doctrinas valentinianas. O sea, el contexto de este texto que acabamos de leer es porque es como un tipo de exhortación de Ireneo a Florino. ¿Por qué? Porque este hombre, a la par de otro, si no mal recuerdo, llamado Blasto, estaban generando un tipo de cisma dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban adoptando doctrinas valentinianas. Vale aclarar para la audiencia que de pronto no conocen el concepto, valentiniana se refiere, de Valentín se refiere a un precursor de las enseñanzas gnósticas. Entonces, estos personajes ya venían adoptando este tipo de enseñanzas, por lo cual Ireneo escribe a Florino. Tales doctrinas como que Dios es el autor del mal. Eso ya estaba enseñando o aún creyendo en el mismo Florino. Dios es el autor del mal. Y también probablemente estaba enseñando la doctrina de la Ogdoada. Ogdoada es como se describe a un Dios óctuple, o sea, ya no estamos hablando de un Dios como hoy en día lo creen de tres, compuesto por tres personas, sino que es un Dios compuesto por 8. Entonces, ese tipo de enseñanza ya estaba impartiendo el gnosticismo y a través de personajes tales como Florino, mi amado, se estaban enseñando este tipo de Ogdoada, ¿cierto? Que hoy en día podríamos decir que cualquier parecido con la Trinidad
no sería como mucha coincidencia que digamos. De hecho, mi hermano... Sí, dale, adelante. Perdón que le interrumpa, hermano, pero dale, de hecho me parece muy interesante y completamente acertado en el clavo el punto que usted está diciendo. La tradición de la enseñanza apostólica, si lo podemos llamar de esa forma. Claro, rechazamos el concepto católico romano de ese tipo de cosas, pero hablando en términos apostólicos de doctrina, así como Irineo de León era un descendiente, por decirlo así, de las enseñanzas de los apóstoles, su peso teológico en la cristología, neumatología, tiene mucho peso en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, y principalmente lo que usted está diciendo, ¿no? Y cómo ese tipo de emanaciones o de ones, muchas veces, hay parecidos con la actualidad, pero ese es otro punto. Pero ciertamente, mi hermano, me pareció muy acertado su comentario. Había oído hablar acerca de que Ireneo era discípulo de Policarpo, y a la vez de Policarpo del apóstol Juan. Pero de todo eso, mi querido hermano, de hecho, las obras de Ireneo de León son bastante extensas, de verdad. Son bastante extensas, es muy grande. De hecho, utiliza mucho término de ones y de emanaciones, que si tal vez no tienes una formación en filosofía o algo del gnosticismo, de conocimiento, probablemente no entiendas bien. Pero muy buen comentario, mi hermano. No, muchas gracias, mi querido. Yo a manera de recomendación digo que la persona que vaya a leer a Ireneo, de pronto yo lo hice a mi manera, pero recomiendo mucho que no solamente lean, sino que relean, porque es difícil de digerir. Porque yo me atrevería a decir que casi el 70%, si no es el 80%, de todo lo que dice allí Ireneo es literalmente citando los escritos gnósticos. Entonces muchas personas, tienden a tergiversar si Ireneo es el que está diciendo eso o simplemente está citando pasajes gnósticos, ¿cierto? Entonces hay que saberlo leer porque he escuchado a personas que de pronto por la inexperiencia con la lectura de Ireneo adjudican textos gnósticos a Ireneo. Pero cuando uno lee literalmente el contexto, uno dice, ¿cómo van a decir eso si él lo que está haciendo es citando el error de los gnósticos? Entonces, yo creo que a Ireneo hay que saberlo leer, no solamente porque utiliza mucho, la mayor parte de extensión de sus escritos son la doctrina gnóstica, sino que también la terminología, como tú dices, mi amado, eones, el pleroma, la octohabla, como la acabamos de mirar. O sea, utiliza mucha terminología de filosofía griega. Entonces, para poderlo entender, hay que leerlo y releerlo. Ok, yo creo que ahí vamos bien con eso. Entonces, vemos que aquí este tipo de personaje realmente habla, él estaba exhortando a este tipo de personaje como Florino, como les venía diciendo mis amados, porque realmente ya está hablando de este dios óctuple. Es un dios óctuple, como tú dices, mi querido, es surgido a base de emanaciones. No es un dios que haya sido, que salió de la nada un dios de 8 partes, no. Cuando tú lees Ireneos te das cuenta que es ese Dios que se fue formando a través de un proceso de emanaciones eónicas. O sea, cuando se habla de eones, se está hablando literalmente de un ser nuevo, un ser que salió de un ser. Exacto, eso es un eón, ¿cierto? Entonces, ese Dios octuple es formado a base de emanaciones, o sea, de él mismo. Entonces, eso es lo que estaba prácticamente exhortando aquí. Por eso decía que cualquier parecido con lo que hoy en día vemos, créanme que no es mucha coincidencia. Entonces, nosotros podríamos no solo perfilar la doctrina, mis amados, de las emanaciones como una enseñanza netamente gnóstica, sino también como, digamos, el mismo Ireneo se opina a tales enseñanzas de forma contundente y nunca, o como él mismo opinaba, y nunca dio piel para tal descabellada idea. O sea, él siempre refutó esa idea, él nunca adoptó esa idea, él nunca, digamos, respaldó el concepto de emanaciones en el seno de Dios, ni creyó en un Dios que se multiplicaba a sí mismo, ni multiplicaba su esencia. Entonces, eso es lo que más atacó desde el principio hasta el fin de sus mismos escritos. De hecho, yo quiero que miremos, para respaldar un poco esto, solo parte de su pensamiento, porque como estamos hablando de la biografía, como venimos hablando, sí me gustaría por lo menos a la par de esa misma biografía, en ese proceso de esa biografía, ir implementando parte de ese pensamiento y cómo se desarrolla su biografía. Entonces me gustaría que mi hermano de pronto me compartiera un poco ahí la pantalla. Y vamos a mirar la siguiente diapositiva. Mire lo que dice ahí. No sé si se alcanza a leer, pero bueno. Ahí dice. Sí se alcanza a leer, hermano. Perfecto. Dice,
Si Dios, dice Ireneo, si Dios ha emitido el entendimiento, esto lo resalté yo, vale aclarar que ese resaltado lo hizo Carlos Ochoa, pero para enfatizar en la idea. Dice, si Dios ha emitido el entendimiento, entonces será conocido según ellos. Mire, eso es muy importante. Mire que él está aquí hablando ellos, no yo. Según ellos, como compuesto y corporal, porque estará por una parte el que ha emitido, están hablando de un individuo, mire, lo resalto, el que ha emitido, literalmente ese concepto emitido podría fácilmente ser reemplazado por engendrado también, créame que sí. Entonces, no es en serio, literal, o sea, podría valer. Entonces, según ellos, como compuesto y corporal, porque estará por una parte el que ha emitido, o sea Dios, aclara, mira, o sea Dios el que emite, y por otra parte, el que ha sido emitido, o sea, el entendimiento. Quiero hacer un breve break ahí y una pausa, y no sé, la verdad, les soy sincero, esto sí sería simplemente una especulación, queridos. No sé por qué el traductor de esta obra, que es Alfonso Ropero, un escritor conocido, colocaría entendimiento. Vale, sí se puede colocar entendimiento, claro que sí se puede colocar entendimiento, pero yo estoy especulando y quiero dejar la salvedad por, digamos, bondad hacia la verdad. No sé en el original ese entendimiento a qué se refiere, pero ahorita según el contexto, ese entendimiento apunta directamente hacia el término logos, hacia el término razón, que es el mismo logos. Entonces, no sé si tenga que ver con de pronto con beneficios dogmáticos del escritor Alfonso Ropero, que efectivamente sabemos es trinitario. Entonces, eso no lo sabemos, pero lo único que sí tengo claro es que colocó entendimiento, porque si hubiese colocado ahí logos, yo creo que la interpretación hubiese sido totalmente otra. Yo creo que hubiese sido totalmente otra. Entonces, mira, repito, vamos a repetir esa parte para que vean cómo modificaría el texto. Si Dios ha emitido el logos, oiga, el logos, entonces será conocido según ellos como compuesto y corporal, porque estará por una parte el que ha emitido, o sea, Dios, y por otra el que ha sido emitido, o sea, el logos, ¿sí ves? Entonces, sabemos que en la terminología griega, el concepto logos, que nosotros traducen en nuestra Biblia como la palabra o el verbo, es razón o entendimiento. Razón o entendimiento. Por eso quise enfatizar en este punto, porque Carlos Ochoa, con base en el contexto, está especulando, pero el contexto es muy diciente, como vamos a verlo ahorita más adelante. Continuemos. Si dicen ellos que ha sido emitido no fuera del Padre, sino dentro del mismo Padre, escuchen, aquí muy importante porque Ireneo, créanme mis amados, como lo vamos a ver un poquito más adelante, Ireneo no marca diferenciación entre Dios y el Padre, él no lo hace. Él cuando habla del Padre es porque está hablando de Dios, y cuando habla de Dios está hablando del Padre, entonces por lo menos del Dios cristiano, es el Padre cristiano. Entonces, por eso dice, si dicen que ha sido emitido no fuera del Padre o de Dios, que ahorita lo veremos, sino dentro del mismo Padre, en ese caso será inútil decir que ha sido emitido. ¿Sí ven? O sea, si supuestamente sale del Padre, pero continúa en el Padre, ¿cómo van a decir que es alguien emitido fuera del Padre? En otras palabras, continuaría siendo el Padre. O sea, eso tiene sentido y eso tiene lógica. Eso es lo que está diciendo Ireneo. Por eso, este tipo de interpretaciones lo doy basados en lecturas pausadas y releídas una y otra vez para poderlo entender de forma correcta. En ese caso será inútil decir que ha sido emitido, porque ¿cómo? Escucha, ¿cómo puede ser emitido si continúa dentro del Padre? O sea, es impresionante cómo mire que no marca diferenciación entre el Padre y Dios, porque mire que dice, el que ha emitido Dios, si lo ven en el contexto, arriba en la parte de arriba, el que ha emitido Dios, pero abajo dice el que ha emitido es el Padre. Entonces mire que él juega con las dos palabras, pero no marca diferenciación entre una y otra. No marca diferenciación entre una y otra. Me gustaría que mi hermano ella, si quiere, bueno, no lo quites todavía si quieres. En estos textos, como alcanzamos a ver, mis amados, a ver pensamientos y aún dogmas que son innegociables. Eso sí, muy importante que lo dejemos claro. Esos son pensamientos y dogmas que son totalmente innegociables por parte de Ireneo de León, donde casi de manera, yo diría, sarcástica, confronta el pensamiento gnóstico de las emanaciones, que es lo mismo que decir, como le vengo diciendo a mi hermano Francisco, que es muy similar o un sinónimo de engendramiento.
Algo que me parece muy curioso, mi hermano Francisco, y la verdad yo deseo indagarlo, es saber si como le vengo diciendo, si el hermano ropero o el amigo ropero o el escritor ropero prefirió simplemente traducir entendimiento o no simplemente transliterar logos. Estuve buscando estos escritos de Ireneo de León en griego y la verdad no los pude encontrar, pero por lo menos el contexto sí nos da claridad de eso. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar mirando de forma contundente, lo dice más claro en las siguientes líneas para que es el contexto que le vengo hablando. Si quieres me lo pones, no, espérate que aquí lo puedo adelantar yo mismo. Escucha. Bueno, mira como el contexto que yo le vengo dando que es real y complementa lo que venimos enseñando. Dice, por tanto, de la misma manera que en los hombres el entendimiento no es emitido, escucha, de la misma manera, o sea, ¿qué está haciendo aquí Ireneo? Está haciendo una metáfora, una analogía, una comparación entre Dios y los hombres. Y él dice, de la misma manera que en los hombres el entendimiento no es emitido, ni separado del ser viviente, o sea, del hombre, que emite todo lo demás. Yo puedo emitir palabras, puedo emitir pensamientos, puedo emitir acciones, y no por ello es que mis acciones sean un ser independiente a Carlos Ochoa, mis pensamientos sean un ser independiente a Carlos Ochoa, mis palabras sean un ser independiente a Carlos Ochoa. Eso es lo que viene diciendo Ireneo en cuanto a la comparación que hace con Dios. Sí, y continúa. Y si en cambio sus nociones y disposiciones llegan a manifestarse fuera, así como lo que acabo de decir, mis palabras, mis pensamientos, así con más razón, oiga, ocurre esto en Dios. Es lo mismo, o sea, él no está diciendo que haya una diferencia con Dios, no, él dice, es exactamente lo mismo. Que es, oiga, y mira esta palabra tan contundente para que la guarden mis amados en su corazón, que Dios es todo entero entendimiento y no se separará de sí mismo, ni será emitido a la manera en que una cosa es emitida por otra. Esas son palabras muy radicales. O sea, yo voy a continuar con una partecita de Ireneo, no estamos en la parte teológica, pero esto hace parte de la parte perdón, valga la redundancia, hace parte de todo el sistema dogmático de Ireneo, o sea, de lo que él creía. Miren, si dicen que ha sido, o sea, ya con esto termina de corroborar lo que vengo explicando. Si dicen que ha sido emitido no por fuera del Padre, sino dentro del mismo Padre, acá Ireneo, vuelvo y repito, no marca diferenciación entre el Dios y el Padre. En ese caso será inútil decir que ha sido emitido, porque ¿cómo puede ser emitido si continúa dentro del Padre? Porque una emisión es la manifestación fuera del principio emisor. O sea, en este caso sería de Dios Padre. Hay un principio emisor llamado Dios Padre. Entonces, una emanación sería fuera de lo que es emitido por él. Después, una vez emitido el entendimiento, mírenlo ahí, mi hermano, lo que yo le vengo diciendo, el entendimiento, y resalta, el logos. ¿Sí lo ves? Dice, el entendimiento, el logos que deriva de él, quedará también en el interior del Padre. ¿Sí lo ves? O sea, eso queda, o sea, sea tanto para afuera o sea tanto para adentro, según el pensamiento de Ireneo, es que es totalmente imposible desvincular el logos o entendimiento de Dios Padre. Cualquier posición que adopte gnóstica en ese momento, porque se refería directamente a los gnósticos, era totalmente imposible bajo el pensamiento de Ireneo, discípulo de Policarpo, discípulo del apóstol Juan, concebir el pensamiento de una emanación diferencial entre el Padre y el Verbo. Así como todos los eones, oiga, así como todos los eones emitidos por el Logos, por tanto ya no desconocerán al Padre. Escuchen, ya no desconocerán, o sea, ya no pueden decir, es que el Padre es uno y el otro es el otro. No, no lo pueden desconocer porque están dentro de él. Ni le conocerán cada vez menos en emisiones sucesivas, porque quedarán todos envueltos igualmente por todas partes por el Padre. O sea, en otras palabras, el Padre, vulgarmente hablando, perdónenme un poco la expresión tan escueta, pero un poco didáctica, el Padre es como decir la envoltura de todo eso que es Dios, y es imposible desentenderse de esa envoltura que es el Padre. O sea, es imposible, porque por todas partes estarían cubiertos o envueltos por el Padre. ¿Cierto? Por eso Jesús decía de manera muy clara, el que me vio a mí ve al Padre. O sea, es imposible que me desvinculen a mí del Padre. No segunda ni tercera persona. Es la única persona como tal. Si quieres ya puedes quitar ahí la diapositiva que ahorita la continuamos mirando.
Permítame, por favor, yo tomo un poco aquí de agua. Bueno, mis amados. Entonces, de los escritos de Ireneo, ya continuando con esta línea que venimos aquí marcando un poco su pensamiento, de los escritos de Ireneo, nosotros podríamos, esto simplemente era una abrebocas de lo que vamos a ver más adelante aquí en este canal de mi hermano Francisco, ¿vale? Entonces, de los escritos de Ireneo podemos deducir fácilmente su cultura, podríamos deducir también sus estudios seculares, porque a través de ellos mismos hace mención de varias citas de autores tales como Homero, como Hesiodo, y de filósofos tales como Platón, como Aristóteles, ¿cierto? Entonces vemos que tiene una amplia cultura, no solamente en términos bíblicos, ¿cierto? Sino que también en el aspecto y en el ámbito secular. De los escritos cristianos, pues menciona con frecuencia a Papías de Hierápolis, también menciona con frecuencia a el pastor de Hermas, por lo que más de pronto se destaca en él, o lo que más se destaca en él, diría yo, es su amplio conocimiento bíblico. O sea, es un experto y fue un erudito bíblico. Abarca prácticamente este conocimiento todo el Antiguo Testamento. Aún mi amado Francisco citando los libros apócrifos, ¿cierto? Así también como la misma totalidad de todo el canon del Nuevo Testamento, que pese a no estar fijado para esas fechas definitivamente por los concilios que más adelante se adjudicaron dichos procesos, ya denotaba su autoridad, estos escritos denotan su autoridad y aún su propia concordancia con el presente o con las fechas presentes. Ireneo de León se desplaza de su tierra, Esmirna, la que venimos especulando que es lo más probable de su tierra natal, que quedaba en Asia Menor, como les había explicado, a Lyon. Lyon, que específicamente en las Galias, lo que hoy en día conocemos como la actual Francia, ¿cierto? Aunque a ciencia cierta desconocemos los motivos para tal viaje, para que él haya emprendido este trayecto, sí podríamos pensar en dos razones para ello. Lo primero es que en la antigüedad, mi amado Francisco, el hombre que era inquieto intelectualmente, que era ávido de conocimiento, solía realizar extensos viajes para adquirir ese conocimiento y para aprender continuamente. Entonces, no descartamos la posibilidad de que efectivamente uno de las intenciones de haber efectuado este viaje haya sido esa necesidad ávida de ese conocimiento, ¿cierto? Eso fue. O segundo, se puede deber también a que, según el contexto histórico, se estaba desarrollando una alta persecución dentro del seno de la iglesia, en especial la que se estaba llevando aquí en las Galias, en Francia, como en la actual Francia, más o menos para el año 177 después de Cristo. Entonces, los hermanos de las Galias, específicamente Lyon, que es a donde va a parar Ireneo, redactan una carta en las Galias en esta época, el 177, ¿cierto? Y se la mandan a la iglesia madre, que era donde estaba precisamente Ireneo de Lyon, era en Asia Menor. Y ellos detallan o mandan detalladamente todas las persecuciones y también todos los sufrimientos que se estaban llevando a cabo dentro de la misma iglesia. O sea, esto lo vemos precisamente narrado también por Eusebio de Cesarea, y él lo narra en sus escritos de Historia de la Iglesia, capítulo 5, en su libro capítulo 5, verso 1, si no me equivoco. A lo cual Ireneo de Lyon desea viajar, obviamente para apoyar a los hermanos que estaban sufriendo estas persecuciones y para poder fortalecerles en la fe. Para contextualizarlos un poco, mis amados, Lyon, este lugar del que venimos hablando como destino de Ireneo, jugó un papel demasiado importante en la historia de la iglesia, pues Lyon era, mejor dicho, el punto geográfico donde comienza la historia cristiana en Francia, lo que era las Galias, ¿cierto? Y también no solamente era la capital del cristianismo en las Galias, sino que también podríamos decir que era la capital administrativa y política del Imperio Romano, ¿cierto? Para el 177, la fecha que tanto estamos resaltando, esta colonia romana se había convertido nada más y nada menos que en el foco de la comunidad cristiana, un foco con una vitalidad sorprendente del cristianismo. O sea, el cristianismo había tomado unas fuerzas impresionantes en Lyon, grandísimo. Aún
para llamar la misma atención de las autoridades romanas. O sea, eso no pasó desapercibido. Las cuales, o sea, estas mismas autoridades procuraron su erradicación mediante la muerte. O sea, empezó una persecución que no vamos a entrar aquí en detalles a raíz de qué, pero empezaron con una persecución tan fuerte, aún dando muerte a los mismos cristianos para bajarle, digámosle, al volumen del continuo crecimiento que estaba teniendo el cristianismo dentro de esta región. También, mis queridos, sobre tal región habían venido frecuentes incursiones enemigas. Había sido acechado y había sido invadida Lyon, y aparte de haber sido invadida y acechada por muchos enemigos, también había sido tocada por muchas plagas mortales, por lo cual los mismos asentados en este territorio, o sea, los nativos de este mismo territorio o los mismos del imperio, sirvieron, utilizaron, no digamos tanto sirvieron, utilizaron a los mismos cristianos como chivo expiatorio. ¿Por qué utilizaron como chivo expiatorio? Porque estaban diciendo que los cristianos eran responsables de las plagas y de las invasiones, yo creo que eran bárbaras, que se estaban dando sobre esta región. ¿Por qué? Porque los cristianos se negaban a adorar sus deidades. Y esto nada más y nada menos, según decían ellos, había traído la furia de sus dioses. Entonces, todos los residentes de esta tierra asaltaron a los cristianos. Y no solamente los asaltaron, sino que dice la historia que los arrastraron por la plaza pública y allí fueron condenados por no seguir simplemente las mismas demandas que tenían las autoridades para con ellos. Entre estas personas que habían sido condenadas o arrastradas, digámoslo así, se encontraba el obispo de las Galias, ¿cierto? Era un asiático de nombre Pontino. Era nada más y nada menos que un anciano, mi querido, de 90 años de edad alrededor. Y este anciano, por ser anciano, no se escapó de tal arrastre y fue literalmente arrastrado por las calles sin piedad, mientras le propinaban, dice la historia, puñetazos, patadas, sin consideración ni respeto debido a su avanzada edad. Dice Eusebio, en cuanto al trato que se le dio a este señor Pontino, es que se llamaba, que los que estaban a distancia, que no podían tener cercanía al anciano, tomaban objetos o piedras y se las arrojaban, ¿cierto? Que ellos se estaban imaginando, dice Eusebio, que estaban allí de pronto vengando a sus dioses. Entonces se alcanzan a ver a este anciano lo que le hicieron, lo arrastraban, le tiraban objetos, piedras desde lejos. Y luego, aparte de haberle dado las patadas y los puños, luego de esto fue echado a la cárcel, continúa diciendo Eusebio, para posteriormente o 2 días después encontrarse con la muerte. Este era el contexto que se estaba llevando allí, en esa ciudad donde Ireneo visitó. Ireneo, siendo un presbítero por ese entonces en Lyon, o sea, él entró prácticamente al fuego y al rigor de la persecución, o sea, él le tocó parte de eso, siendo un presbítero y sobreviviente aún de las mismas persecuciones, fue nada más y nada menos, mi querido, elegido para ocupar el puesto de este obispo mártir. O sea, tomaron a Ireneo y dijeron, tú eres el adecuado, tú eres el que necesitamos para que tomes el lugar de Potinio, el que había sido mártir. Hermano, una pregunta, usted que ha estudiado más este punto, aproximadamente como cuántos años tenía Ireneo de León cuando ocupó el cargo de obispo o cuando llegó a la ciudad de Ireneo de León. ¿Era un joven, era un adulto? No sé. Mira, lo que yo te puedo decir, vuelvo y te digo, biográficamente se habla muy poco de Ireneo con eso, no tenemos data exacta de eso, pero lo que sí se dice es que era muy joven. Yo no creo que oscilara más de los 20 años de edad. Estaba muy jovencito, pero vuelvo y repito, no tenemos datos exactos, que es lo que vamos viendo a continuación, y si te digo una fecha exacta, sería especular y mentirte, pero no tenemos exacto, no tenemos como fecha exacta. Igual, bueno, la especulación se deriva, ¿no? De probablemente, como hay huecos históricos, como usted menciona, no sabemos con exactitud eso, pero según lo que usted me comenta, pues podemos deducir deductivamente que tal vez era un joven, ¿no? No creo que superara los 25 años, no creo que superara los 25 años de edad. Ok, mi hermano. Gracias, adelante. No, adelante, mi hermano, dale. Entonces, Ireneo, como te venía diciendo mi hermano, siendo ya un presbítero, fue tomado para ocupar el cargo de nuestro querido obispo mártir. Entonces, ¿qué le tocó a Ireneo, mi amado Francisco? Le tocó retomar o recoger los escombros dejados por esa persecución.
¿cierto? Le tocó estar alentando una iglesia agonizante, pero milagrosamente viva. Bajo su episcopado, o el episcopado de nuestro querido Ireneo, van a multiplicarse exponencialmente las comunidades cristianas, aún por todas las colonias más importantes, aún retomando la misma Narbona, que era una colonia muy importante romana, allí mismo entró a multiplicarse el cristianismo. O sea, en otras palabras, yo creo que, como decía, yo creo que fue, o sea, Tertuliano tomó estas palabras, pero no sé si las tomó de otro padre apostólico, la verdad no recuerdo, yo creo que las tomó de otro padre apostólico, donde decía que la sangre de los cristianos era semilla. O sea, la semilla de los cristianos o la semilla del cristianismo era la misma sangre. Entonces yo creo que eso se vive en la experiencia de nuestro querido héroe, llamado en este caso Ireneo de León. Ireneo llegó allí, recogió los escombros y llegó y se multiplicaron muchísimo más las comunidades cristianas después de esta inmensa persecución que se estuvo llevando, pues bajo el liderazgo de Ireneo de León. Este hombre, Ireneo, no solo desarrolló un gran potencial evangelístico, presten atención, buscando la conversión de los paganos. O sea, este hombre era ávido por predicar el evangelio, por llevar las buenas nuevas y se dedicó a eso. Sino que aparte de eso, no solamente pensarían yo, sino que yo me atrevería a pensar que todos los que son eruditos, los estudiosos, sino que pensaría yo que su gran fortaleza, aparte de este potencial evangelístico, se evidencia más que todo por medio de su poderosa apología. ¿Para qué? Para la confrontación de los herejes. Pues en la medida en que los enemigos de muerte para la iglesia han ido pasando, o yo más bien diría menguaban, porque no es que se hubieran erradicado, seguían con intenciones de matarlos, pero ya sí menguó mucho esa persecución de muerte. A la par de estos mismos enemigos iban surgiendo peligrosísimos enemigos intelectuales, los cuales se hallaban en el mismo seno de la iglesia y apelaban, digámoslo así, al falso testimonio de remontar sus doctrinas hasta el mismo Jesucristo. Ellos decían, nosotros enseñamos lo que hemos aprendido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se estaban volviendo en un arma peligrosísima. O sea, ya ese tipo de persecución pasó de ser algo, digámoslo, externo a ser algo interno y es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso. Entonces vemos aquí la multiforme, digámoslo así, forma, digámoslo así, de trabajar de Satanás. La forma de trabajar de Satanás. Entonces, este tipo de doctrinas, ellos decían que se remontaban hasta el mismo Señor Jesucristo y recurrían al controvertido argumento, abro comillas, del testimonio secreto de Jesús, como ellos lo hacían llamar. Escúchenme, por favor. Ellos acudían a ese argumento del testimonio secreto de Jesús. Confiado a supuestos apóstoles, decían ellos, del círculo más íntimo. En otras palabras, Jesucristo tenía una serie de secretos, decían ellos, que no se lo decía a todos los apóstoles, sino que tenía un círculo más cercano al cual le revelaba esos secretos y que los demás no podían saber. ¿Cierto? Es un dato comprobado que los mismos herejes introdujeran enseñanzas orales, mi querido, las cuales les permitieran demostrar su conexión con Cristo. O sea, ellos introdujeron cantidad de enseñanzas buscando este objetivo. Y es significativo y de resaltar. Y es aquí donde por primera vez en la iglesia, y digámoslo también en un lenguaje teológico, aparecen, escúchame, los términos nada más y nada menos como tradición y sucesión apostólica que tú los mencionaste ahorita. Es aquí donde primera vez aparece eso. O sea, tienen literalmente una matiz y un origen gnóstico. O sea, es de resaltar esto. Ay, entonces la hay o no la hay. No estoy cuestionando eso, que ya lo vamos a ver a continuación. Lo único que por lo menos la historia sí nos deja resaltado es que a través de estas ocasiones o a través de estas oportunidades o enseñanzas orales de los gnósticos como sus secretos de Jesús, es que aparecen estos términos teológicos como tradición y sucesión apostólica. Y esto nada más y nada menos que a través de un escrito gnóstico conocido como la carta de Ptolomeo a Flora, específicamente en el capítulo 7, versículo 9. O sea, hay una carta escrita donde por primera vez se ven evidenciados estos términos como tal. Bueno, a través de este tipo, mi amado,
y mis queridos, a raíz de este tipo de estratagemas, digámoslo así, de los herejes utilizados por ellos, es que el mismo Ireneo de León comienza su férrea defensa de la fe por medio de sus ya conocidísimos escritos, que en este caso podríamos mencionar contra las herejías, aunque tenemos otro posterior. En el libro quinto de Contra las herejías, capítulo 20, versículo 1, Ireneo de León dice que todos los herejes, mi querido, él menciona así parafraseando que todos los herejes son posteriores a los apóstoles y a las mismas iglesias. O sea, en otras palabras, él está diciendo los apóstatas no tienen nada que ver con los apóstoles. O sea, ellos son posteriores, o sea, no se adjudiquen conocimientos secretos los cuales ustedes no tienen, decía, estoy parafraseando, decía el mismo Ireneo en su libro 5 en el capítulo 20 específicamente. Entonces, con estas palabras, Ireneo no pretende mitigar un tipo de tradición apostólica. Yo con esto no estoy diciendo, es que no hay tradición, Carlos Ochoa está diciendo que Ireneo no creía en una tradición, no. Yo no estoy diciendo eso jamás de los jamases, sino que por el contrario, lo que él pretendía era desmitificarla como ese tal secreto de Jesús. Y repito, cualquier parecido con el famoso depósito de la fe católico romano no es pura coincidencia, y eso lo conocemos hoy en día como se cita, ¿cierto? Entonces, Ireneo enseñó que una vez desaparecidos físicamente los apóstoles, todo el testimonio, no una parte, todo el testimonio y toda la autoridad de la que ellos mismos gozaron en vida pasaron a sus escritos, ya que como venimos hablando, la famosa tradición oral sufrió graves tergiversaciones de un lado y de otro, ¿cierto? Además, la verdad del evangelio está expuesta bíblica y no bíblica solamente, sino explícitamente, sin reservas o secretos, algunos guardados como unas bajo la manga, los cuales podrían servir más para un tipo de división o malinterpretación dentro del cuerpo de Cristo que para edificación del mismo cuerpo. De lo anterior, Ireneo dice lo siguiente, que me gustaría que mi hermano lo pusiera, y vamos a mirar cómo Ireneo menciona un poco del asunto. Aquí dice: no hemos llegado al conocimiento de la economía de nuestra salvación, sino es por aquellos por medio de los cuales nos ha sido transmitido el evangelio. Entonces vemos que ahí efectivamente hay una tradición. O sea, aquellos que vinieron y nos enseñaron el evangelio de forma verbal, los apóstoles, obviamente y por sentido común, cuando llegaban a una iglesia, no decían, espere, yo les escribo un evangelio y lean el evangelio después de que nosotros no estemos. No, obviamente ellos llegaban y compartían oralmente el evangelio a estas iglesias. O sea, eso es sentido común y eso es básico y lógico, es real y es normal. Pero esto mismo de personajes, continúa diciendo Ireneo, ellos entonces lo predicaron, oiga, eso es una tradición, lo predicaron. Y luego, mire que yo lo resalté, y luego, o sea, posteriormente, por voluntad de Dios, nos lo entregaron. ¿En dónde? En las Escrituras. O sea, en otras palabras, ellos no se reservaron nada del evangelio como un secreto de Jesús, como lo que venimos diciendo que utiliza el catolicismo romano como un tipo de depósito de la fe, donde allí hay algo oculto, guardado, resguardado por la iglesia. Eso es falso. Ellos no se resguardaron ni se reservaron nada del mensaje de salvación, ¿cierto? Nos lo entregaron, ese mismo mensaje que predicaron oralmente, él mismo. Por eso aquí hay un choque muy grande entre la tradición católica y lo que nos enseña las escrituras, porque el catolicismo dice que una cosa es la tradición y otra cosa son las escrituras, pero lo que nos enseñan los mismos padres apostólicos, en este caso como Ireneo de León, es que no hay discrepancia entre uno y otro. De otras maneras, hablando y de forma clara, es que cuando tú quieras tener tradición oral, simplemente lee las escrituras. Allí está la tradición que tú estás buscando. Y todo lo que se salga de la escritura es ajeno al evangelio de Dios, ¿cierto? Entonces, mire cómo dice, nos lo entregaron en las escrituras para que fuera, ¿qué? Columna y fundamento de nuestra fe. En otras palabras, esto lo podríamos catalogar, si le quieres decir sola escritura, si le quieres decir prima escritura. Bueno, esto en todo caso es lo que nos muestra que la escritura es lo que debe primar en nuestra vida cristiana, y dicho por el mismo Ireneo de León, ¿cierto? Ahí me parece muy interesante. Entonces, es a partir de este momento, mi amado, que se plantea un nuevo
y más delicado problema. Escucha muy bien, es a partir de estos momentos que se plantea un nuevo y más delicado problema que el que veníamos teniendo con los gnósticos, y es saber exactamente cuáles son los escritos que representan la auténtica predicación apostólica. Esa es una buena pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a remontarnos a la historia que fue lo que sucedió un poquito. Los gnósticos decían tener contacto directo con Cristo. Cuando la iglesia empezó a desmitificar eso por personajes como Policarpo, como el mismo Ireneo, a tumbar esas mentiras y esas patrañas, los gnósticos, como segunda fase de su plan, fue acudir a los escritos que dejaron los apóstoles. Dijeron, listo, está bien, esos escritos son reales, los 4 evangelios, por poner un ejemplo, está bien, son reales, y nosotros no los negamos, pero ellos no dicen lo que ustedes creen que dicen. Lo que dicen esos evangelios es esto, esto y esto. O sea, ya empiezan a distorsionar el contenido del evangelio. Esa es la segunda fase. O sea, como no pudieron con su supuesta tradición, avanzaron hacia el contenido del evangelio y lo tergiversaron. Por consiguiente, cuando fue refutada ese segundo argumento de los gnósticos por parte de hombres como Ireneo de León, ya pasan a la tercera fase, y es precisamente la creación de los apócrifos. En otras palabras, de esos evangelios apócrifos, que el de Judas, que el de Pedro, que el de María, que el de Santiago, que el de Tomás, y son puros evangelios gnósticos. ¿Por qué? Porque ellos conocieron y dieron relevancia de autoridad a las escrituras. Entonces, imagínense, los mismos paganos, los mismos herejes reconocieron la autoridad en las escrituras, y como no podían refutar la autoridad de las escrituras, les tocó crearse sus propias escrituras para que las personas se convencieran de que realmente tenían autoridad a través de las escrituras. Entonces, esos son los procesos que ellos habían venido dando, Entonces, surgieron estos falsos apócrifos, como le vengo diciendo, mi amado, y ellos reclamaban supuestamente a través ya no solamente de una tradición, sino de los mismos escritos, tener contacto con el mismo Jesucristo, a lo cual, lo que venimos hablando, el mismo Ireneo de León no tardó en refutar de la siguiente manera. Vamos a mirarlo por acá. Presten atención. Dice, tan grande es la autoridad que se atribuye a los evangelios que los herejes mismos le rinden testimonio, y cada uno trata de probar su enseñanza apoyándose en ellos. Entonces vemos que Ireneo aquí dice de pronto de manera más educativa que Carlos Ochoa, y de manera más resumida, que efectivamente los mismos herejes procuraron simplemente respaldar sus doctrinas herejes a través de los mismos evangelios, porque gozaban de autoridad aún entre los impíos, aún entre los mismos herejes. O sea, eso era una prueba indubitable. Entonces, basados en los escritos de Ireneo de León, mis amados, ya para continuar un poco más con este tipo de biografía y con este tema escritural, no debemos hacernos una falsa imagen de él. No podemos hacernos o crearnos un mal concepto de Ireneo. Pues por el contrario, creo que haría gran honor a su nombre. O sea, nosotros decimos Ireneo porque tiene unos escritos que se llama Contra las herejías. Entonces nos imaginamos un hombre déspota, fuerte, duro. Entonces escribió contra las herejías. Entonces imaginan uno a un hombre que a todos les dice herejes y son unos blasfemos. No. Por eso repito, no debemos dejarnos impresionar por el nombre o por el título de sus escritos. No, por el contrario, el mismo nombre Ireneo, yo creo que él hace honor a ese nombre que significa pacífico. O sea, era un hombre pacífico. Ireneo literalmente siempre se esforzó en mantener la paz y la unidad dentro del mismo seno de la iglesia, pero jamás al precio de la apostasía y la aceptación de la herejía gnóstica y ebionita. Eso sí vale resaltar, nunca negó, ni apostó, digámoslo así, o negoció la fe. Jamás de los jamases, porque siempre fue radical en este aspecto, digámoslo. Un hombre llamado Gregorio de Tours cuenta que Ireneo de León fue martirizado bajo el reinado de Septimio Severo en el año 202 o más o menos en el 203 después de Cristo. Pero este dato, como le venimos hablando, hermano Francisco, al igual que los otros, no es un dato de fiar o no es un dato del todo seguro. Jerónimo también en su comentario a Isaías menciona a Ireneo, como varón apostólico, obispo y mártir. Eso dice Jerónimo de Ireneo. Entonces, puede apuntar la evidencia a que realmente su vida cristiana la terminó como
un mártir, que de hecho, para los que hemos leído un poco historia de la iglesia, nos daremos cuenta que todos estos grandes hombres de Dios literalmente buscaban el martirio. O sea, el martirio no lo buscaba ellos buscaban morir como mártires, ellos se ofrecían para que lo sacrificaran. Al punto de que cuando uno lee un poco historia de la iglesia, en el mismo Justo L. González se dará cuenta que a los mismos, en la misma era apostólica, a los padres apostólicos les tocó sacar un acta, Francisco, les tocó sacar un acta llamada el Acta de los Mártires. ¿Por qué? Porque ya se estaban sacrificando personas de manera inoficiosa, digámoslo así, o muchos también intentaban sacrificarse y en el momento del martirio se doblegaban, les daba miedo y salían corriendo dejando en vergüenza el evangelio. Entonces les tocó sacar un acta en la cual dijera cuáles eran los parámetros a seguir para ser un mártir de Cristo. O sea, esto es algo curioso, pero esto se vivió en la historia. O sea, les tocó poner parámetros porque ya todos querían morir, todos querían ser sacrificados. Entonces, lo más probable es que Ireneo no haya sido quizás la excepción a la regla, ¿cierto? Bueno, para concluir, y como veremos quizás más adelante, mis amados hermanos, en la segunda parte de este programa, que no queremos hacerlo muy extenso, no superior a 1 hora, yo definiría en lo personal, habla Carlos Ochoa, a Ireneo de León como el teólogo de la unicidad de Dios en contra de la multiplicidad eónica de los griegos. O sea, cuando nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a los escritos de Ireneo de León, nos damos cuenta que en lo personal yo creería que no pasan más de 3 páginas o 3 hojas sin que él repita Dios es uno, Dios es único. Y el texto es, mira cómo es de gordo, es un libro gordísimo, es un libro grandísimo. Tú lo tienes ahí, ¿cierto? Muéstralo. Ah, ok. Sí, es el mismo escrito que tenemos, el de Alfonso Ropero. Yo ya lo tengo acabadito, pues, porque, ¿cierto? Pero no pasa literalmente casi 3 páginas, mi amado, o más de 3, 4 páginas, sin repetir que Dios es uno, Dios es único. Por eso Carlos Ochoa se atrevería con mucho respeto a decir, yo lo llamaría el teólogo de la unicidad de Dios. Que esto realmente es, en mi concepto, cuando lo empecé a leer, totalmente revolucionario. No sé si mi hermano ya quiera quitar aquí la diapositiva y mencionar algo al respecto. Fíjese, mi querido y apreciado hermano, que yo creo que Ireneo de León es uno de los unicitarios de la historia de la iglesia, muy poco estudiado por parte de nosotros, fíjese. Y yo lo voy a ser sincero con realidad objetiva. Había escuchado acerca de Ireneo de León en la universidad y especialmente tal vez en algunas predicaciones de algunos teólogos unicitarios, pero no de manera profunda. Fíjese, mi hermano, que honestamente donde aprendí más acerca del pensamiento de Ireneo de León, y no porque lo tenga acá presente, lo he comentado con otros hermanos, con Saudi le he dicho también, que con usted aprendí mucho acerca del pensamiento unicitario de Ireneo de León. Fíjese que no me había dado la tarea de leer la obra, y es más, ni la he terminado porque es bastante extensa, pero fíjese que me ha sorprendido bastante el lenguaje con el que habla. Como usted ha mencionado anteriormente, utiliza mucho el lenguaje filosófico de la filosofía griega contemporánea de ese tiempo, eones, emanaciones, el pleroma, etcétera, etcétera. Y como mencionaba, a veces es bueno leer y volver a releer para comprender y no desviar el contexto de las palabras de Ireneo de León, porque eso es lo que pasa muchas veces. Y Ireneo de León utiliza un lenguaje cristológico que exalta a Cristo como el mismísimo Yahvé, o sea, como el mismísimo Jehová, por decirlo así, el Dios verdadero, cosa que ningún trinitario puede ser o puede decir como Ireneo de León habla tan claramente. Ahorita no vamos a hablar del tema cristológico ni la teología propia de Ireneo de León, pero ciertamente, hermano, a lo que usted ha mencionado, Ireneo de León es un gran unicitario a través de la historia de la iglesia, defensor de la fe, un gran apologista, que los trinitarios, para ser honestamente, como que se lo han adjudicado, como que se lo han robado. Miren, nosotros y es trinitario, pero si analizamos objetivamente sus escritos, vemos otro tipo de cosas. Claro que sí, mi hermano. No, ya estamos terminando, pero sí quiero resaltar algo muy importante, y es que de pronto hay un pensamiento muy equivocado dentro del mundo de la Trinidad, y es que se equivocan grandemente cuando escuchan a un escritor bíblico, a un padre apostólico o a un erudito mencionar Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ellos deben entender y comprender de que eso evidentemente no está haciendo o mostrando evidencia de la Trinidad.
De hecho, nuestra mayoría de unicitarios, de padres unicitarios, de expositores unicitarios, hablan y aún nosotros continuamos hoy en día hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso no necesariamente está hablando de una triunidad o trinidad, ni mucho menos. Eso está mencionando efectivamente de las formas en las cuales Dios ha sido manifestado al mundo. Entonces, Ireneo, de hecho, cuando menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de hecho, al Padre y al Espíritu, perdón, al Espíritu y al Verbo, como lo veremos quizás más adelante, los toma como las manos de Dios. O sea, él no está hablando como si fuesen personas independientes, o sea, y es como si hablaran de Carlos Ochoa. Las manos de Carlos Ochoa son las acciones de Carlos Ochoa, es lo que Carlos Ochoa hizo, pero no necesariamente están desmembrando a Carlos Ochoa. Entonces, Ireneo, claro que habla del Padre, el Hijo y el Espíritu, pero nunca los identifica como si fuesen tres entes o tres seres separados los unos de los otros y más que todo distintos, ¿cierto? Entonces, esto lo desarrollaremos quizás más adelante dentro de la teología. Yo creo que hoy tratamos de ser un poco justos con el tiempo como a petición de igualmente de ti, mi hermano, y me parece a mí también sensato conmigo mismo, porque yo creo que es más que suficiente como dejarlo como un abrebocas para que las personas realmente estén preparadas para lo que se nos viene, que ya es entrar en la parte dogmática y entrar a mirar si realmente es tan unicitario Ireneo como de pronto están hablando estos dos personajes hoy aquí al frente. Sí, sí, mi hermano, claro que sí. Y más que nada, muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación. Yo comprendo, mi hermano, que es un hombre ocupado, con muchas ocupaciones, vaya la redundancia, con muchas cosas por hacer. Usted me ha dicho también de los videos que ha sacado constantemente y todo ese tipo de cosas del trabajo que hacemos en el Señor. Así que Amén. yo le agradezco de todo corazón, mi hermano, por tomarse el tiempo de estar acá, y también gracias a las personas que nos van a ver. Igual públicamente digo, el hermano Carlos Ochoa tiene todo el derecho de volver a transmitir este video si es que lo desea así en su canal. Y pues Dios los bendiga a todos, muchas gracias, y hermano Carlos, gracias también a usted. A ti, gracias Francisco por la invitación. Repito, el honor es mío y gracias a la audiencia tuya por estar atentos a este maravilloso canal. Dios me los bendiga, mis amados.